Hola, este es mi trabajo de capacitación destino del libro número uno y a mí el tema que me correspondió es Jesús es mi pastor. Mi nombre es Simón Peña, soy estudiante del libro número uno, Pastoreados por su amor, y mi líder es Oscar Hernández. Vale, para empezar tengo tres fuentes de donde saqué mi información. Una es internet, Google, la otra es la Biblia, más específicamente en el Salmo 23, y la otra es YouTube de una conferencia del pastor César Castellanos que se llama Discipulados para Discipular. Vale, para comenzar me gustaría explicar qué es el ser pastoreado. El ser pastoreado, en la definición secular, significa acción o actividad que consiste en el cuidado y la alimentación de ganado en pastizales. Vale, ya una vez entendiendo esto, podemos definir qué es el pastoreado en una definición más cristiana. Bueno, lo primero que yo puedo ver aquí es que el pastoreado consiste en tener una acción de cuidado. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios mandó a hacer a su hijo, o mandó a hacer a sus pastores, a esos sacerdotes, a cuidar a sus ovejas, a poder enseñarles, tener un crecimiento. Y ahí va ligado lo segundo, consiste en una alimentación. ¿Qué hace un pastor al enseñarnos a nosotros? Nos está alimentando espiritualmente. Estamos recibiendo un alimento de Él. Y eso es lo que debe hacer un pastor con nosotros. Alimentarnos, darnos crecimiento, alimentarnos no físicamente, sino espiritualmente, en nuestros conocimientos espirituales y hacernos crecer un poquito más. Bueno, la segunda parte de mi exposición es Jesús es mi pastor desde la perspectiva del Salmo 23. En el Salmo 23 podemos ver ciertas cualidades que tiene un pastor al momento de cuidar, al momento de enseñar, al momento de ser un pastor, de pastorear a sus ovejas. La primera es que el Señor es nuestra seguridad. El Señor es nuestra garantía y eso es lo que hace un pastor siempre. Cuidar, estar siempre seguro, hacer que las ovejas tengan seguridad de lo que tienen, de cómo están, de que no se sientan amenazadas por ningún depredador. Todo eso es lo que hace un pastor, dar seguridad, dar como esa confianza, ese conforte de a sus ovejas. Lo segundo es que el Señor es nuestro descanso. Al momento de tener un buen pastoreo por el Señor, al tener un buen pastoreo por el Espíritu Santo, por Jesús, podemos tener un descanso, podemos tener paz y tener la seguridad y la confianza de que no vamos a estar en peligro y que nunca vamos a desfallecer. El tercer punto es que el Señor es nuestras fuerzas. Un pastor tiene que no solo ser fuerte él, sino darle fortaleza a sus ovejas, darle fortaleza para que recorran ciertas distancias, para que caminen largos tramos, también para que sean unas buenas ovejas. Para poder tener ese buen cuidado, tiene que las ovejas estar fuertes, estar vigorosas, para que todo lo que ellas nos pueden brindar lo puedan hacer bien, estar fuertes, estar vigorosas, tienen que tener un buen cuidado. Y lo cuarto es que el Señor es nuestra compañía. Una oveja siempre tiene que estar acompañada del pastor, porque el pastor es esa persona que lo guía, esa persona que la instruye, esa persona que le da su cuidado. Y por eso es que siempre tienen que estar acompañadas. Incluso si no están acompañadas, si no tienen una voz que las guíe, ellas se van a perder. El quinto punto es el Señor es nuestra guía. Un pastor siempre tiene que guiar a las ovejas, o si no las ovejas se van a descarriar, se van a perder. Y ahí es donde el Señor nos dice que Él daría cualquier cosa por nosotros. Y ahí la parábola de la oveja que se perdió, de las 99 ovejas que estaban y la una que se perdió y el pastor fue a buscarlas. Ahí podemos ver eso reflejado. Que si tal vez una oveja no tiene una guía, no tiene un cuidado, no tiene una seguridad, se puede descarriar. Pero el pastor siempre va a estar ahí para acompañarla. Vale. El otro punto del que saqué mi información y quiero darles un poquito de exposición es de la prédica del pastor César Castellanos, que está en internet, que se llama Discipulados para Discipular. Eh, vale, la cita bíblica es Juan 8:31. A mí, yo tomé ciertos puntos de acá y me gustaría exponerlos. El primero es que porque el hombre más sabio que fue Jesús, el hombre más sabio de la historia porque eligió 12 personas.
¿Por qué no eligió multitudes? ¿Por qué no eligió más personas para ganar, o sea, para comenzar su gobierno? Y es que Jesús se enfocó en lo poco para llegar a lo mucho. Él no se enfocó en las multitudes para poder formarlas y eso, porque él sabía que era muy difícil. Él se enfocó en 12 hombres para prepararlos para que ellos fueran y replicaran lo que él hizo, enseñar a sus ovejas. Él lo que hizo fue disipularlas, pastorearlas, para que ellas aprendieran de él y pudieran eso enseñarlo a otras personas. Vale, ¿por qué 12 personas? Y es porque el número 12 es el número de gobierno. Por eso es que los meses, o sea, no se podrían contar los meses si no fueran por 12 meses. O no se podrían contar las horas si no fueran por 12 horas. Porque se podría decir 1, 2, 3 y llegar hasta el 12 y decir 13, 14. Pero no, el número 12 es el número representativo para el gobierno. Porque llega a 12 y vuelve 1, 2, 3 hasta el 12. Entonces eso es lo que podemos ver ahí. Ser líder implica un contacto constante con el, con el discípulo. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo más de 3 años y medio con sus discípulos, con un contacto constante. Él dormía con ellos, comía con ellos, estaba con ellos en todo momento, y eso es lo que llevó a Jesús a poderlo formar, a poder formar a los discípulos desde adentro, desde lo que eran, desde cómo actuaban. Todo eso lo llevó. Y eso es lo que hace un pastor con sus ovejas: cuidarlas, estar siempre con ellas y saber su carácter, saber cómo ellas, la forma de actuar, todo lo que hacen. Y eso es lo que lleva a ser un buen pastor al líder, a poder liderar, a poder tener ese crecimiento en el discípulo, es ese contacto constante con la persona. Y lo otro es que ser discípulo implica un oír y un obedecer. Y esto está muy ligado con la paciencia, ya que uno como líder o como pastor de sus ovejas tiene que ser muy constante y tiene que tener ese liderazgo, esa seguridad y esa paciencia para poder enseñar, para poder instruir, saber que no todas las ovejas son iguales, no todos los discípulos son iguales, y debemos enseñar a cada uno como Dios nos mandó, con esa paciencia y con esas fuerzas. Entonces, lo otro es que formar cuesta tiempo. Y no tiempo de, ay, voy a esperar a que se forme, no, sino tiempo y dedicación. Estar siempre ahí encima del discípulo para que tenga un buen crecimiento, para que él pueda ver que uno le da la importancia que se merece, que uno le está enseñando con dedicación, con paciencia, como él quiere que uno le enseñe. Y así está aprendiendo, y eso lo va a poder replicar en otras personas. Va a poder enseñar a otros lo que uno le está enseñando. Vale. Los siguientes son 3 testimonios de vida que me impactan muchísimo de cómo fueron pastoreados por Jesús, cómo fueron pastoreados por Dios, por el Espíritu Santo. Y el primero de ellos es Daniel. Me impacta muchísimo que fue un joven que desde muy pequeño se decidió a obedecer a Dios. Se decidió que sin importar las circunstancias, sin importar lo que le ofrecieran, él iba a obedecer a Dios. Iba a ser muy constante en seguir esa obediencia, hacer ese, esa oveja que Dios quiere que nosotros seamos. La siguiente es Esther. Algo que me gusta muchísimo de esta historia es que Esther obedeció la voz de Dios, obedeció a Dios y se dejó pastorear por él por medio de una persona, por medio de su tío. Y eso es algo que la llevó a grandes cosas. La llevó a conquistar naciones, la llevó a liderar pueblos, a hacerlos crecer de nuevo de la mano de Dios. De la mano por ser pastoreada por Dios, Dios la llevó a grandes cosas. Y el último de estos ejemplos es David. David, que fue un joven que desde muy pequeño aprendió a ser pastor, a cuidar ovejas. Algo que muchos decían, pero es que eso tan simple, eso, y puede que no, puede que Dios esté mirando tu corazón y quiera ver cómo tú lo haces, cómo tú haces ahí en lo secreto lo que Dios quiere que hagas bien. Él aprendió desde muy pequeño a pastorear, y cuando tú entiendes
¿Qué es ser discípulo? Aprendes a pastorear, aprendes a liderar. Y ahí es donde David aprende como esa importancia que tiene cada oveja, y Dios lo lleva a grandes cosas. Lo lleva a derrotar leones, a derrotar gigantes, por tener esa obediencia, por escuchar la voz de Dios, por escuchar la voz de su pastor. Los siguientes son nombres que... Lo siguiente que me gustaría exponer son nombres que fueron pastoreados por Dios. El primero de ellos es Noé. Y podemos ver cómo él decide aceptar la guía de Dios, el pastoreo de Dios. Porque muchos tal vez le decían que era loco por crear un arca, por hacer lo que le decía a Dios. Pero él no, él decidió ser fiel, él decidió ser una oveja buena, un buen discípulo y escuchar la voz de Dios. Y eso a que lo llevó a la salvación para él y para su familia. El siguiente hombre es Abraham. Abraham fue un hombre que estuvo muy bendecido, toda su vida la vivió en bendición, y esto fue porque supo obedecer a Dios, supo ser una buena oveja y obedecer. Sin importar lo que Dios le pidiera, él estaba ahí fiel con él. Ser un amigo, ser ese gran discípulo, esa gran oveja que Dios quiere que seamos para poder enseñar a otros. Y a él no le importó que Dios le hubiera pedido que matara a su hijo, que lo llevara ya al monte, sino que él vio la promesa de Dios. Él confiaba en Dios, él estaba seguro de que Dios era más grande que cualquier cosa en este mundo. Y eso es lo que hace un buen discípulo, una buena oveja: aprender y escuchar la voz de lo que dice el Señor, obedecerla, que es lo más importante. El siguiente es José. José supo ser un buen discípulo sin importar la circunstancia, porque no importaba que él estuviera preso, que sus hermanos lo trataran mal, que todo lo que él pasara, él no dejó que eso afectara lo que él era. Él no dejó que eso afectara lo que él en verdad quería para su vida, lo que Dios quería para su vida, lo que Dios le estaba enseñando, lo que Dios lo estaba pastoreando. Y esa seguridad en Dios, esa fe, fue lo que lo llevó a llegar a ser un gran rey, al llegar a bendecir a su familia. Entonces, eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y el siguiente es Jonás. Un hombre que también tal vez fue un poco desobediente, pero Dios siempre está ahí. Siempre está dispuesto a buscar esa oveja, dejar esas 99 ovejas y buscar esa oveja que se le perdió. Y Él quiere que tú, si tal vez eres esa oveja que se descarrió, hoy puedas volver a Él. Hoy puedas escuchar su voz y obedecerla. Obedecer el pastoreo que Él quiere contigo. Que puedas hacer lo que Él quiere. Y esto me lleva a una frase antes de terminar, que es: porque Él es nuestro Dios y nosotros somos pueblo de su prado y las ovejas de su mano, si oís su voz. Está en Salmos 95:7. ¿Qué podemos sacar de aquí? Que al oír su voz, que si somos constantes, que si obedecemos su voz y la escuchamos como Él quiere que la escuchemos, Él nos va a tratar como sus ovejas. Él nos va a tratar como el pueblo suyo, como sus hijos, como lo que Él quiere para nosotros. Y antes de terminar, me gustaría explicar como contarles un poco la experiencia que he tenido con Capacitación Destino, con esta experiencia virtual. Y me parece que es algo muy bueno para nuestro crecimiento, ya que si fuera de forma física, de la forma normal, tal vez habrían muchas complicaciones, muchas excusas para poder estar en las clases, para poder hacer las tareas, los trabajos. Y esto me parece que es una forma muy creativa, muy, muy buena para aprender de estos temas que son muy importantes para nuestro liderazgo, para aprender a ser discípulos y aprender a discipular a otros. Esto es bastante importante y es una forma más práctica, y también uno aprende un poco más fácil desde la comodidad de la casa, sin la presión de tal vez estar afuera o del tiempo, todos esos factores. Y esta experiencia ha sido muy grata, ya que las instructoras y el pastor ha estado siempre muy pendiente de de todos los trabajos, que si entregamos tarde, que si faltó uno, de cualquier cosa. Y eso es algo que hace muy grata la experiencia con Capacitación Destino. Y agradecer
Muchísimas gracias por su atención y chao.